Descubrí que la lealtad era solo un espejismo, una excusa conveniente hasta que algo mejor aparecía. Mi nombre es Arturo Mendoza y tengo 34 años. Cada mañana, me despierto antes del amanecer y paso 15 minutos mirando el techo, ensayando lo que diré cuando finalmente la confronte. Una vez creí que el matrimonio se construía sobre la lucha compartida y el trabajo honesto. Durante 5 años, pasé días de 12 horas en mi taller, con las manos agrietadas por la grasa de motor y la determinación, mientras mi esposa, Laura Mendoza, llamaba a mi ambición vergonzosamente pequeña. Su madre, Dora, fomentaba su descontento, susurrando que me faltaba visión. Eduardo Valdés, el gerente financiero con trajes importados, le ofreció lo que ella llamaba estabilidad, lo que yo llamo un escape. Cuando hizo las maletas, ya sin su anillo de bodas, me di cuenta de que toda nuestra vida juntos había sido pesada, medida y considerada insuficiente para sus estándares. Antes de continuar, déjenme saber en los comentarios desde qué parte del mundo están viendo. Y asegúrense de suscribirse porque mañana compartiré una historia que no querrán perderse. Pero déjenme empezar desde el principio. Entré en nuestro camino de entrada justo cuando el sol se ocultaba bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre nuestra pequeña casa de una sola planta. El motor de mi camioneta hizo ese golpeteo familiar, algo que había tenido la intención de arreglar durante semanas pero no había encontrado el tiempo. 12 horas en el taller me habían dejado agotado hasta los huesos, con el trabajo del día grabado en mis manos en obstinadas líneas negras que nunca se lavaban del todo. La luz del porche no estaba encendida. Laura solía encenderla cuando yo trabajaba hasta tarde. Metí la llave en la cerradura y abrí la puerta. La luz de la cocina zumbaba sobre mi cabeza, ese zumbido fluorescente que siempre volvía loca a Laura. Ella estaba de pie junto al fregadero, con los brazos cruzados sobre el pecho, su rostro era una máscara que no pude descifrar. Una gran maleta descansaba contra la pared detrás de ella. ¿Te vas? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, mi garganta repentinamente seca. Los ojos de Laura se encontraron con los míos, luego se desviaron hacia las manchas de grasa en mi camisa de trabajo. No puedo seguir con esto, Arturo. Viviendo de sueldo en sueldo, preguntándome si podremos pagar el alquiler el próximo mes. Nos ha ido bien, dije, cruzando hacia el refrigerador, más por costumbre que por hambre. El taller está mejorando. Ese contrato de la flota del que te hablé. Llevas diciendo eso 3 años, me interrumpió, su voz plana. 3 años de, casi, pronto, y, solo espera. Estoy cansada de esperar. Arriba, podía oír el suave crujido de la cama de mi madre. Mamá se había mudado con nosotros después de que papá murió, su salud no era lo suficientemente buena como para vivir sola. Probablemente estaba descansando, sin saber que mi matrimonio se estaba desmoronando justo debajo de su dormitorio. ¿A dónde vas?, pregunté, cerrando el refrigerador sin sacar nada. Laura se apartó el pelo rubio detrás de la oreja, un gesto que una vez encontré entrañable. He conocido a alguien, Eduardo Valdés. Es gerente financiero en el Banco del Bajío. La habitación pareció inclinarse ligeramente. ¿Has conocido a alguien? Él entiende mis metas, Arturo. Él sabe lo que significa planificar para el futuro en lugar de solo luchar para sobrevivir al presente. Me limpié las manos en mis vaqueros, dejando leves manchas. ¿Y qué hay de nuestros votos? ¿Qué hay de, en lo bueno y en lo malo? Esto es lo peor, dijo, señalando nuestra modesta cocina con sus electrodomésticos anticuados y linóleo gastado. Y no va a mejorar. Sus palabras se sintieron como un golpe físico. Había pasado cada día de los últimos 5 años tratando de construir algo sólido para nosotros, trabajando horas extras, aceptando trabajos secundarios, ahorrando donde podíamos, todo mientras ella se quejaba de que la casa era demasiado pequeña, los muebles demasiado baratos. ¿Así que simplemente te vas? Mi voz sonaba extraña en mis oídos. He anotado algunos de los siguientes pasos, dijo, deslizando un trozo de papel doblado sobre el mostrador. Para el divorcio. No tiene que ser desagradable, Arturo. No tiene que ser desagradable. Pude sentir el calor subir por mi pecho. Me dejas por un tipo en traje y crees que hay una versión de esto que no es desagradable. Laura suspiró como si yo estuviera siendo irrazonable. Esto no es repentino. Tenías que haberlo visto venir.
Fue entonces cuando me di cuenta de que había estado planeando esto durante semanas, tal vez meses, mientras yo me agotaba trabajando para mantenernos. Había estado midiendo la distancia entre nuestra vida y la que creía que merecía. Mi madre tenía razón sobre ti, añadió, agarrando el asa de su maleta. Elegiste la pequeñez. Podrías haber sido más si hubieras querido. La vi caminar hacia la puerta, sus tacones resonando contra el suelo. Se detuvo con la mano en el pomo. Te llamaré mañana para organizar la recogida del resto de mis cosas. Luego se fue, dejando atrás solo el leve aroma de su perfume caro, un regalo de Navidad que había ahorrado durante 3 meses para comprarle. Horas después, me senté solo en nuestro sofá, rodeado por las facturas del mes, la hipoteca, la electricidad, los medicamentos de mamá. Mi mirada se posó en mis manos, todavía manchadas con el trabajo del día. En la casa silenciosa, podía oír el tic-tac del reloj de pared, marcando el tiempo en una vida de repente irreconocible. Estoy acabado, susurré a la habitación vacía, flexionando mis dedos manchados. El amanecer, siendo el único que mantenía la línea. La mañana siguiente golpeó como una resaca, aunque no había probado una gota. Apenas había dormido, observando el ventilador de techo girar hasta que el alba se coló por las persianas. A las 7, ya estaba vestido y tomando café mientras mamá entraba en la cocina, sus zapatillas susurrando por el suelo. «Te has levantado temprano», dijo, mirándome con preocupación. Asentí hacia el lugar vacío donde debería haber estado el coche de Laura. ¿Se fue? La cara de mamá se entristeció. «Oh, Arturo». Me tomó la mano sobre la mesa. «¿Qué pasó?» «Encontró a alguien mejor», dije, las palabras todavía ácidas en mi lengua. «Alguien con un sueldo más grande». Mamá apretó mis dedos. «Necesitas hablar con Mónica Padilla». Juana, la vecina, la contrató para el divorcio de su hijo. «Es buena, Arturo. No dejará que nadie se aproveche». A las 9, estaba sentado en una modesta oficina en el centro, viendo a Mónica Padilla revisar la petición de divorcio que Laura había enviado por mensajería a primera hora de la mañana. Su eficiencia era casi cruel. «Bueno», dijo Mónica, levantando la vista de los papeles. «Tu esposa no pierde el tiempo, ¿verdad?» «Exesposa», corregí, el nuevo título todavía extraño en mi boca. Mónica asintió, marcando algo con un bolígrafo rojo. «Estás solicitando pensión conyugal» y frunció el ceño, «propiedad parcial de tu bungalow, el que compartes con tu madre». «En realidad, está a nombre de mi madre. Hemos vivido allí desde que mi padre murió». «Eso es bueno», dijo Mónica, haciendo otra nota. «Muy bueno, de hecho». Pasamos la siguiente hora revisando las demandas de Laura. Cuando terminamos, Mónica se reclinó en su silla. «La primera mediación es mañana. Sé que es rápido, pero creo que deberíamos adelantarnos a esto». «¿Mañana?» «Tengo el taller. Tómate el día libre. Esto es más importante que un cambio de aceite». Casi sonreí. «¿Justo?» A la mañana siguiente, la sala de conferencias de la oficina de Mónica se sintió demasiado pequeña cuando Laura entró con su abogado y su madre, Dora, a cuestas. Dora llevaba perlas y una blusa color crema que probablemente costaba más que el pago mensual de mi hipoteca. Sus ojos me recorrieron como si yo fuera algo pegado a su zapato. «Arturo», asintió Laura fríamente, sentándose en una silla frente a mí. «Comencemos», dijo Mónica, muy profesional. «Hemos revisado su petición y tenemos varios puntos de contención». El abogado de Laura, un hombre elegante con un traje caro, sonrió finamente. «Mi clienta ha sido más que razonable». «Su clienta está solicitando bienes que no le pertenecen», replicó Mónica. Laura se inclinó hacia adelante. «Yo sostuve ese matrimonio financieramente durante años. Merezco una compensación». No pude contener una risa amarga. «¿Sostenerlo con qué?» «Con tu trabajo en una tienda que apenas cubría la compra mientras yo trabajaba 60 horas a la semana». «¿Trabajabas en coches?», interrumpió Dora, su voz cargada de desdén. «Difícilmente la carrera estable que mi hija merecía». «Mamá», advirtió Laura. Pero Dora no había terminado. «Un verdadero proveedor habría encontrado la manera de darle la vida que se merecía».
En cambio, la mantuviste en ese diminuto bungalow con tu madre. Mónica levantó una mano. Señora Ortiz, con todo el debido respeto, la propiedad en cuestión es propiedad exclusiva de Marta Mendoza. No es un bien conyugal y no está sujeta a división. Eso es un tecnicismo, argumentó el abogado de Laura. Esa es la ley, respondió Mónica con suavidad. Dora resopló. Bueno, no es de extrañar que no quisiera ponerla a nombre de ambos. Siempre planeando su escape. Algo en mí estalló. Nunca planeé escapar de nada. Estaba construyendo algo, una vida, un negocio, un futuro. Me maté trabajando mientras Laura se quejaba de que lo que yo proporcionaba no era suficiente. No lo era, dijo Laura en voz baja. Entonces deberías haberlo dicho en lugar de andar a escondidas a mis espaldas. Mi voz era firme pero tensa. ¿Quieres hablar de carácter, de proveer? Nunca te rompí una promesa. ¿Puedes decir lo mismo? La sala quedó en silencio. Incluso Dora pareció momentáneamente desarmada. La casa se queda con mi madre, continué. Nunca fue parte de nuestros bienes conyugales. Y en cuanto a la manutención, construí ese taller desde cero. No contribuiste absolutamente nada a su éxito. Al final de la tarde, Mónica me acompañaba a mi camioneta, mientras comenzaba a caer una lluvia ligera. La buena noticia es que la casa está a salvo. El nombre de tu madre en la escritura la protege. ¿Y la mala noticia? Va a presionar más en otros frentes, pensión conyugal, división de tus herramientas, posiblemente incluso un porcentaje de las ganancias futuras del taller. Desbloqueé mi camioneta, sintiendo el peso de todo oprimiéndome. ¿Y ahora qué? Ahora luchamos de forma inteligente, no con ira. Me entregó su tarjeta. Llámame cuando quieras. El camino a casa fue un borrón de gotas de lluvia y limpiaparabrisas. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos dolían. Si Laura quería despojarme de todo, tendría que luchar por cada pedazo. No me rendiría. Ni por ella, ni por Dora, ni por nadie. Mamá estaba esperando cuando llegué a casa, la preocupación grabada en su rostro. Me senté a su lado en el sofá, el mismo donde papá solía quedarse dormido viendo partidos de fútbol. La casa está a salvo, le dije, viendo el alivio inundar sus facciones. Te lo prometo, mamá. No importa qué más pase, me aseguraré de que conserves tu hogar. Me dio una palmadita en la mejilla como solía hacer cuando yo era niño. Nuestro hogar, Arturo. Nuestro. Me desperté antes de la alarma a la mañana siguiente, mi mente ya acelerada. El reloj digital marcaba las 4:47 de la madrugada. Apenas había dormido lo suficiente para funcionar, pero el descanso no era un lujo que pudiera permitirme. Me quedé mirando el techo de mi dormitorio de la infancia, escuchando los crujidos familiares de la casa de mamá sentándose a mi alrededor. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mónica: necesito los estados financieros para el viernes. Otro gasto. Otra hora que necesitaba trabajar. Me duché rápidamente, el agua caliente apenas aliviaba el nudo entre mis hombros. Mamá ya estaba en la cocina cuando bajé, revolviendo algo en la estufa a pesar de la hora temprana. No tienes que estar levantada, mamá, dije, vertiendo café en mi termo. Lo sé. Me deslizó un plato de huevos. Come algo. Devoré el desayuno, agradecido pero distraído. Estoy ampliando mis horas en el taller, también atiendo llamadas a domicilio. ¿Llamadas a domicilio? Frunció el ceño. Eso es mucho conducir. Es mucho dinero, la corregí. Y lo necesito para los honorarios de Mónica. Mamá no discutió. Solo asintió y me envolvió un sándwich para llevar. Esa era su manera. Apoyo silencioso. Sin hacer preguntas. Me pregunté si Laura alguna vez entendió realmente ese tipo de lealtad. El taller estaba frío cuando abrí más temprano de lo habitual. Encendí las luces, puse en marcha el antiguo calefactor y me puse a trabajar en el buit de la señora Pérez antes de que comenzara mi horario regular. A las 7, ya tenía 2 citas más programadas, una en el taller y otra en el estacionamiento de una fábrica donde el coche de un supervisor no arrancaba. Alrededor de las 10, la campana sobre la puerta tintineó.
Salí de debajo de un Honda para encontrar a Ricardo Santos allí de pie, con las manos en los bolsillos de su chaqueta de trabajo. «Hola, amigo», dijo, ofreciéndome una mano para ayudarme a levantar. Ricardo había sido uno de mis clientes de flota más constantes antes de que perdiera su puesto de gerente durante una reducción de personal. Supervisaba los vehículos municipales de 3 condados, y desarrollamos una amistad decente entre pruebas de diagnóstico y programas de mantenimiento. Me enteré del divorcio, dijo, yendo directo al grano. Eso es duro, hombre. Me limpié la grasa de las manos. Sí, bueno, la vida pasa. ¿Trabajas solo estos días? Asentí. No puedo permitirme ayuda en este momento. De hecho, estoy aceptando trabajos a domicilio para cubrir los gastos legales. Ricardo se apoyó en el banco de trabajo. ¿Qué te parecería un proyecto paralelo? Algo que podría mejorar nuestras vidas. Te escucho. Sacó su teléfono, mostrándome hojas de cálculo y registros de mantenimiento. ¿Recuerdas cómo siempre estaba rastreando patrones de reparación? He estado desarrollando esta idea, una aplicación que predice fallas mecánicas en las flotas municipales antes de que ocurran. Levanté una ceja. Mantenimiento predictivo. Exactamente. Sus ojos se iluminaron. Los municipios desperdician miles en reparaciones de emergencia y tiempo de inactividad de los vehículos. Pero con tu experiencia en diagnóstico y mis modelos de datos, podríamos construir algo que señale los problemas antes de que se conviertan en averías. Por primera vez en semanas, sentí algo más que ira o agotamiento, interés, posibilidad. No sé nada sobre crear aplicaciones, admití. Yo sé lo suficiente para empezar, dijo Ricardo. Lo que necesito es tu cerebro. Los patrones que reconoces, los sonidos y síntomas que detectas antes que nadie. El teléfono en mi bolsillo vibró de nuevo. Probablemente otra factura o notificación legal. Pero aquí estaba Ricardo ofreciendo algo más que problemas por resolver. No tengo mucho tiempo libre, advertí. Yo tampoco. Pero, ¿qué más vamos a hacer con nuestras noches? ¿Beber? Tuve que reírme de eso. Buen punto. Entre clientes, Ricardo y yo despejamos un espacio en mi pequeña oficina trasera. Colgamos diagramas en la pared. Mapeamos los puntos de falla comunes en los vehículos de la flota y comenzamos a construir una base de datos de síntomas y soluciones. Para la hora de cierre, teníamos el esqueleto de algo que se sentía real. Necesitamos un nombre, dijo Ricardo, sirviéndonos a ambos otra taza de café. Mientras la noche caía afuera, me quedé mirando el diagrama del circuito que habíamos estado dibujando. Ashley Watch, dije de repente. Ashley Watch, repitió, probándolo. Me gusta. Suena confiable. Durante la semana siguiente, viví en un movimiento perpetuo. Levantándome al amanecer para el taller, documentos judiciales durante las pausas para el almuerzo, llamadas de clientes hasta la cena, y luego código y planificación con Ricardo hasta la medianoche o más tarde. Mamá dejaba silenciosamente platos de comida fuera de la puerta del taller, sin interrumpir nunca, pero asegurándose de que no me quedara sin energía. Esta noche no fue diferente. El reloj acababa de marcar la medianoche cuando Ricardo se estiró y anunció que necesitaba irse a casa. Estamos cerca, dijo, asintiendo hacia la pantalla donde nuestro prototipo estaba tomando forma. Muy cerca. Después de que se fue, me quedé, encorvado sobre el teclado, finalizando la carga de nuestra primera versión funcional. El taller estaba en silencio, excepto por el zumbido de la computadora y el ocasional tintineo del metal enfriándose. El sudor perlaba mi frente a pesar del frío, en parte por la concentración, en parte por la esperanza. Hice clic en subir y observé cómo la barra de progreso avanzaba lentamente. Esto no era solo código o una idea de negocio. Era un salvavidas, un camino hacia adelante que no tenía nada que ver con lo que había perdido y todo que ver con lo que todavía podía construir. La bombilla sobre mí parpadeó, amenazando con apagarse antes de estabilizarse de nuevo. Lo tomé como una señal. Podría haberme derrumbado bajo el peso de la traición de Laura, dejar que aplastara todo por lo que había trabajado. En cambio, estaba aquí, creando algo nuevo de los escombros. La carga se completó. Ashley Watch estaba vivo.
3 meses de días de 18 horas y comidas a medio comer después, estaba encorvado sobre mi portátil en el taller cuando sonó la notificación de un correo electrónico. Ricardo y yo habíamos enviado nuestra demostración de Asle Watch a 7 departamentos de mantenimiento de municipios en todo el estado. La mayoría no se había molestado en responder. Abrí el mensaje, lo escaneé rápidamente y luego lo leí de nuevo, más despacio. No puede ser, susurré. Mis dedos buscaron torpemente mi teléfono. Ricardo respondió al segundo timbre. Dime que son buenas noticias, dijo, su voz ronca por el sueño. Era casi medianoche. El municipio de El Marqués quiere un contrato de 6 meses, implementación completa en toda su flota. Mi voz no sonaba como la mía. Están ofreciendo 700,000 pesos. El silencio al otro lado de la línea se prolongó por 3 latidos. ¿Hablas en serio?, logró decir Ricardo finalmente. Totalmente en serio. Quedaron impresionados con los algoritmos de diagnóstico, dijeron que podría ahorrarles al menos un 20% en costos de mantenimiento. Estaré allí en 15 minutos. Colgué y me quedé sentado, mirando el correo electrónico. 700.000 pesos. No una fortuna, pero suficiente para demostrar que no estábamos locos. Suficiente para seguir adelante. Para cuando la camioneta de Ricardo entró en el camino de entrada, ya había pedido tacos al pastor para llevar. Irrumpió por la puerta lateral, su habitual calma reemplazada por una excitación apenas contenida. Muéstrame, exigió. Giré el portátil hacia él. Mientras leía, su rostro se abrió en una sonrisa que igualaba la que yo no podía reprimir. Lo hicimos, dijo en voz baja. Realmente lo hicimos. El repartidor llegó 20 minutos después con suficiente comida para 4 personas. Despejamos un espacio en mi banco de trabajo, usando guacales volcados como sillas. Abrí 2 cervezas de la mini nevera y chocamos las botellas sobre los recipientes de tacos. Por Asle Watch, dijo Ricardo. Que este sea el primero de muchos. Por Asle Watch, repetí. La puerta lateral crujió al abrirse y apareció mamá, envuelta en su bata azul descolorida. Oí voces. ¿Todo bien? No podía dejar de sonreír. Conseguimos un contrato, mamá. El municipio de El Marqués, nuestro primer cliente real. Sus ojos se abrieron de par en par, luego se arrugaron en las comisuras. Bueno, eso merece una foto. Desapareció de nuevo en la casa, regresando con su antigua cámara digital. Mamá, vamos. Solo estamos comiendo tacos en un taller. Desestimó mi protesta con un gesto. Esto es importante. Algún día querrás recordar exactamente cómo se sintió cuando las cosas empezaron a mejorar. Sostuvo la cámara mientras Ricardo y yo volvíamos a chocar las botellas, sonriendo como idiotas entre nuestra comida a medio comer y papeles esparcidos. Ahí está, dijo, revisando la pequeña pantalla. Perfecto. Estoy orgullosa de ustedes, chicos. Me apretó el hombro. Empieza a sentirse estable de nuevo, ¿verdad? Asentí, sin confiar en mi voz. Mamá no había parecido tan tranquila desde antes de que Laura se fuera. Después de que mamá volvió adentro y Ricardo finalmente se fue a casa, me quedé en el taller, revisando notas de implementación, disfrutando de la euforia de nuestra primera victoria. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje. Mónica Padilla, el juez Sánchez retrasó la audiencia de nuevo. El abogado de Laura alega que necesita más descubrimiento sobre tus cambiantes circunstancias financieras. Llámame mañana. La euforia de la victoria se desvaneció. 3 meses después y el divorcio seguía alargándose. Laura había cambiado de abogado 2 veces, cada uno más agresivo que el anterior. Cada vez que avanzábamos con Asle Watch, había otra moción, otra demanda de divulgación financiera. Me froté los ojos, arenosos por el agotamiento. El reloj en la pared marcaba las 2:17 de la madrugada. Necesitaba levantarme en 4 horas para reunirme con nuestro desarrollador de software y luego atender a los clientes habituales del taller toda la tarde. Mi teléfono vibró de nuevo. Mónica Padilla, su abogado, también presentó una solicitud de aumento de la pensión basada en ingresos anticipados. Lo estoy combatiendo. Dejé caer la cabeza entre las manos. Laura quería una parte de lo que yo pudiera ganar,
no solo de lo que tenía cuando se fue. 3 días después, estaba de vuelta en el taller después de otra maratónica sesión de trabajo cuando Mónica llamó. Buenas noticias, dijo sin preámbulos. El juez denegó su moción sobre la casa. El nombre de tu madre en la escritura y su residencia continua allí lo hicieron una decisión fácil. Me apoyé en mi banco de trabajo. ¿Y el resto? Todavía negociando. Pero esta fue una gran victoria, Arturo. No pueden tocar la casa de tu madre. Después de colgar, salí. El aire de la tarde se sentía fresco en mi rostro después de horas en el taller sofocante. Sobre mí, la farola zumbaba, proyectando un brillo amarillo que creaba largas sombras de las herramientas y piezas esparcidas por el camino de entrada. Una batalla ganada. La casa estaba a salvo. Mamá estaba a salvo. Pero de pie allí, bajo esa luz zumbante, la victoria sabía a hueco. El contrato, el negocio, incluso mantener la casa, todo se sentía defensivo, reactivo. Todavía vivía en respuesta a la traición de Laura, todavía luchando la guerra que ella había comenzado. Miré hacia el taller donde nuestra incipiente compañía estaba tomando forma. Incluso esto, mi mayor logro en meses, llevaba sus huellas. ¿Me habría esforzado tanto sin la necesidad de demostrar que ella estaba equivocada? El éxito debería sentirse mejor que esto, pensé. Pero tal vez eso llega más tarde, cuando ganar no se trata solo de no perder. 3 años pueden cambiarlo todo. Lo que comenzó como desesperación en un taller abarrotado se transformó en algo que ni Ricardo ni yo podríamos haber imaginado. Cada nuevo contrato se sentía como una validación. Cada flota municipal que firmaba con Ashley Watch pasaba otra página en una historia que ya no tenía nada que ver con Laura. Los pueblos pequeños se convirtieron en ciudades medianas. Un municipio se convirtió en 3, luego en 7. Para nuestro tercer año, operábamos en todo el estado con 12 empleados y una oficina real en el centro. El dolor que una vez me mantenía despierto por la noche se había convertido en ganancias, estrategia y un futuro que había construido sin ella. Todavía conducía mi vieja camioneta la mayoría de los días, por costumbre y practicidad más que por otra cosa. Pero en una fresca mañana de viernes, entré en un concesionario e hice algo solo para mí. ¿Estás seguro de esto?, preguntó el vendedor mientras firmaba los papeles finales. Asentí. Estoy más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo. El Ferrari 458 rojo no era nuevo, 3 años de antigüedad con un kilometraje razonable, pero brillaba bajo las luces de la sala de exposición como una promesa cumplida. Podría haberlo comprado al contado, pero tenerlo en el garaje sería suficiente. No como un símbolo de estatus, sino como una prueba. Prueba de que había sobrevivido. Prueba de que siempre había tenido razón sobre mi propio valor. Cuando lo estacioné en nuestro camino de entrada esa noche, Ricardo estaba esperando, sacudiendo la cabeza con una amplia sonrisa. Ya era hora, dijo, caminando alrededor del coche con ojos de apreciación. Empezaba a pensar que nunca gastarías un céntimo en ti mismo. Simplemente se sintió correcto, respondí, pasando la mano por el capó. No tiene ningún sentido empresarial. Precisamente por eso tiene sentido, replicó Ricardo. Algunas cosas no se tratan del balance general. Mamá apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en un paño de cocina. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el coche, pero su expresión no era de sorpresa, sino de orgullo. Es hermoso, Arturo, dijo en voz baja. ¿Demasiado?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Te lo has ganado por completo. A la tarde siguiente, saqué el Ferrari a dar un paseo de verdad. El motor respondía al más mínimo toque, como si leyera mi mente en lugar de mis manos. Conduje por el centro, con las ventanillas bajadas, disfrutando de la rara sensación de hacer algo sin propósito ni obligación, solo viviendo. En un semáforo en rojo cerca de la avenida Hidalgo, me detuve junto al salón de belleza de alta gama donde Laura solía arreglarse el pelo, el de las letras doradas y los acentos innecesarios. No estaba pensando en ella. No había pensado en ella en semanas. Pero como al universo le gustan sus ironías, la puerta de cristal se abrió y allí estaba ella. Laura salió a la acera, con el teléfono en la mano, el pelo recién peinado. Parecía más delgada de lo que recordaba, su rostro un poco más afilado. Por un momento, no me notó,
solo era otro coche en un semáforo. Luego sus ojos se desviaron, se fijaron en el logo del Ferrari y subieron hasta mi cara. El reconocimiento la golpeó como un golpe físico. Se quedó helada, con la boca ligeramente abierta, el teléfono apretado contra su pecho. Vi las emociones cruzar su rostro en rápida sucesión, incredulidad, luego envidia y, finalmente, un intento desesperado de recalibrar. Bajé la ventanilla. Lo educado habría sido fingir que no la había visto. ¿Arturo? Su voz era más suave de lo que recordaba. ¿Te ves diferente? Sí, dije. Resulta que la pobreza se quita. Su labio tembló. No sabía que tú. No te importaba, la interrumpí. Y ahora sí. Se acercó, extendiendo una mano como si fuéramos viejos amigos. Quizás podríamos hablar. El semáforo se puso en verde. Miré al frente. Me dejaste porque era pobre. Ahora tú solo pareces arruinada. Su boca se abrió como si quisiera discutir, pero sus ojos se desviaron hacia el logo del coche, calculando en lugar de llorar. No esperé su respuesta. El motor zumbó mientras me alejaba, viéndola encogerse en mi espejo retrovisor hasta que fue solo una pequeña figura en la acera, todavía agarrando su teléfono. No volví a mirar atrás. No lo necesitaba. De pie sola en la esquina, Laura vio desaparecer el Ferrari por la calle. La conmoción en su rostro se endureció en algo más feo. Si Arturo podía permitirse ese coche, ¿qué más se estaba ocultando? ¿Qué más le había ocultado durante su divorcio? Sus dedos se apretaron alrededor de su teléfono, desplazándose rápidamente por los contactos hasta que encontró el número que necesitaba. Hola, Bufete Jurídico Benítez. Soy Laura Ortiz. Necesito hablar con el licenciado Benítez sobre reabrir mi acuerdo de divorcio. Hoy, si es posible. Una semana después, estaba revisando facturas cuando nuestra asistente de oficina llamó a mi puerta. Un paquete para ti, dijo, deslizando un sobremanila grueso sobre mi escritorio. Necesita una firma. Garabateé mi nombre en el formulario de entrega sin pensarlo mucho. Recibíamos entregas de piezas todo el tiempo, documentación para contratos municipales, actualizaciones de software, nada inusual. Hasta que lo abrí. El membrete me golpeó primero, Bufete Jurídico Benítez. Luego las letras en negrita, notificación de moción para reabrir el acuerdo de divorcio. Mis ojos recorrieron la página, captando frases como ocultación fraudulenta de bienes, tergiversación intencional de la situación financiera. Se me heló la sangre. Ricardo entró con un café en la mano, a mitad de una frase sobre nuestro último parche de software. Oye, al gerente de la flota del municipio le encantó el nuevo. Se detuvo al ver mi cara. ¿Qué pasa? Le entregué la hoja superior. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía. Esto es una locura, dijo. Ashley Watch ni siquiera existía durante tu divorcio. No importa. Pasé las páginas. Están congelando mis cuentas mientras se investiga. Todas, incluidas las del negocio. Ricardo dejó su taza con tanta fuerza que el café se derramó por el borde. No pueden hacer eso. Tenemos que pagar la nómina en 3 días. Me recliné en mi silla, la habitación de repente sin aire. Aparentemente, sí pueden. Esa mañana en el desayuno, mamá había estudiado mi rostro sobre la mesa, con el ceño fruncido por la preocupación. «¿Te ves pálido?», había dicho. ¿Pasa algo? Lo había ignorado. Solo algunos detalles del contrato por resolver. No me había creído. Me di cuenta por la forma en que se demoró en la puerta cuando me fui, pero no insistió. Esa presencia silenciosa, nunca exigente pero siempre allí, era su manera. Ojalá le hubiera dicho la verdad ahora. Había sobrevivido a cosas peores que esto. Llamé a Mónica Padilla de inmediato. Su secretaria me pasó la llamada enseguida. Estaré allí en 1 hora, dijo Mónica después de que le expliqué. No respondas a nada. No firmes nada. Y Arturo, respira. La hora se arrastró. Caminé de un lado a otro entre mi oficina y el taller, incapaz de concentrarme en nada más que el reloj.
Nuestra desarrolladora principal me hizo una pregunta sobre la arquitectura de la base de datos y me di cuenta de que no había oído una palabra de lo que dijo. Mónica llegó a las 2:30 en punto, con su maletín en la mano y una determinación tranquila en su rostro. Déjame ver todo, dijo, sentándose en una silla frente a mi escritorio. Le pasé los papeles y ella leyó en silencio, haciendo ocasionalmente notas en su bloc de notas legal. Esto es desesperado, dijo finalmente, y mal calculado. Han congelado nuestras cuentas, le recordé. No podremos pagar la nómina. No todas tus cuentas, corrigió Mónica. Solo las personales, no las corporativas. Se han excedido, lo que nos da una ventaja. Golpeó su bolígrafo contra el papel. Necesitaremos documentación que demuestre cuándo se fundó Ashley Watch. Cada contrato, cada depósito bancario, cada registro comercial. Tengo todo eso. Bien. Y necesitaremos una cronología clara de tu proceso de divorcio. Me miró a los ojos. Esto no se trata de bienes ocultos, Arturo. Se trata de castigar un éxito que ella no esperaba. Más tarde esa noche, mucho después de que todos se hubieran ido a casa, me senté solo en la oficina haciendo números. Si movíamos fondos de nuestras reservas de emergencia, podríamos cubrir la nómina, pero eso nos dejaría expuestos si algo más salía mal. 12 empleados dependían ahora de mí. 12 familias. El peso de ello me oprimía el pecho como un bloque de motor. Mi mente volvió a ese semáforo en rojo, al rostro de Laura cuando me vio por primera vez en el Ferrari. Había habido sorpresa allí, sí, pero algo más también. Algo calculador, algo hambriento. Y de repente, lo entendí. Ese momento no fue una coincidencia. Fue un catalizador. Verme exitoso no había despertado arrepentimiento, había despertado codicia. El Ferrari no era solo un coche para ella. Era la prueba de que se había perdido algo valioso. Y si había una cosa que Laura no podía soportar, era perder un juego que pensaba que ya había ganado. Cerré mi portátil, sumiendo la oficina en la oscuridad, excepto por el tenue resplandor del monitor. Las sombras hacían que la habitación pareciera cavernosa, vacía de una manera que coincidía con la sensación de vacío en mi pecho. No podía soportar perder, murmuré a la habitación vacía, así que está tratando de reescribir la historia. La luz azul del monitor proyectaba duras sombras sobre mi rostro. Ya no tenía miedo, solo resolución. Esto no sería como la última vez. No estaría defendiendo migajas. Esta vez, tenía algo por lo que valía la pena luchar. Mónica llegó temprano a la mañana siguiente, equilibrando una bandeja de cartón con 4 cafés en una mano y su maletín de cuero en la otra. El cielo todavía tenía el azul oscuro del amanecer cuando llamó a la puerta del taller. Había estado allí desde las 4 de la madrugada, demasiado nervioso para dormir. Parece que no has dormido, dijo, entregándome una taza. Bebe esto. Tenemos trabajo que hacer. Tomé un sorbo del café hirviendo. Hice copias de todo lo que se me ocurrió. Buen comienzo. Inspeccionó el espacio de trabajo. Pero necesitamos más que copias. Necesitamos pruebas irrefutables con marcas de tiempo, contratos, documentos de incorporación, cualquier cosa que demuestre que Ashley Watch se formó después de que tu divorcio finalizara. Ricardo llegó 20 minutos después, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Le di el café que Mónica había traído y él asintió agradecido. Necesito que ambos estén concentrados, dijo Mónica, extendiendo carpetas sobre nuestra improvisada mesa de conferencias. Arturo, necesito cada documento relacionado con la fundación de Ashley Watch. Licencia comercial, artículos de incorporación, primer estado de cuenta bancario, primer contrato de cliente, todo. Saqué una memoria USB. Está todo aquí. El negocio no existió hasta 6 meses después de que el divorcio finalizara. Y necesito pruebas de esa cronología, replicó Mónica. A los tribunales no les importa lo que sabemos. Les importa lo que podemos probar. Pasamos la mañana revisando archivos digitales y registros en papel. Mónica creó una línea de tiempo en una pizarra blanca, marcando meticulosamente cada fecha crítica. El taller se transformó lentamente en una sala de guerra, con documentos esparcidos por todas las superficies disponibles. Espera, dijo Ricardo alrededor del mediodía,
revisando su teléfono. Acabo de recordar algo. Ambos levantamos la vista. Ese evento del municipio del año pasado, donde anunciaron el contrato de mantenimiento de la flota. Hubo fotos en el periódico local. Giró su teléfono hacia nosotros. Miren quién está en el fondo. La imagen mostraba una sala de recepción abarrotada. Y allí, en la esquina, inconfundible incluso a distancia, estaba Laura con el brazo entrelazado con el de Eduardo. La marca de fecha en el artículo era del mismo mes en que ella había alegado dificultades financieras en sus presentaciones iniciales. Los ojos de Mónica se iluminaron. Envíame eso ahora. ¿Por qué? ¿Qué demuestra?, pregunté. Demuestra que no estaba exactamente en la indigencia cuando afirmó estarlo. Mónica hizo una nota. Demuestra que tenía el apoyo de Eduardo mientras alegaba abandono. Es una cosa pequeña, pero las cosas pequeñas se suman para crear una duda razonable. Para el final de la tarde, habíamos reunido una montaña de pruebas, estados de cuenta bancarios que mostraban el primer depósito de Ashley Watch 6 meses después del divorcio, artículos de incorporación fechados 8 meses después, el primer contrato de cliente firmado casi un año después. Esto es bueno, dijo Mónica, golpeando un dedo contra su bloc de notas legal. Pero tenemos que ser minuciosos. Van a afirmar que estabas planeando esto durante el matrimonio. Ni siquiera estábamos pensando en Ashley Watch entonces, insistió Ricardo. Lo sé, y tú lo sabes, pero necesitamos que el tribunal lo sepa. Mónica se volvió hacia mí. ¿Tienes algún correo electrónico o mensaje de cuando discutiste por primera vez la idea del negocio? Asentí. Debería estar en mi archivo. El sol se estaba poniendo cuando mamá apareció en la puerta con 3 recipientes de comida para llevar. Todos necesitan comer, dijo simplemente. Despejamos un espacio en la mesa y ella dejó la comida. ¿Cómo va todo? Estamos construyendo un caso, dije. Ella sonrió, una pequeña y sabia curva en sus labios. La verdad no necesita mucho adorno, ¿verdad? No, señora, asintió Mónica. Pero sí necesita organización. Mamá me apretó el hombro antes de irse. Ese pequeño gesto transmitía más apoyo que 1000 palabras. Trabajamos hasta bien entrada la noche. Mis ojos ardían de mirar pantallas y documentos. Alrededor de las 11, Ricardo finalmente se dio por vencido, prometiendo volver temprano al día siguiente. Después de que se fue, me senté en mi escritorio, leyendo los documentos de la citación una vez más. La lámpara proyectaba un círculo amarillo sobre las páginas, iluminando las afirmaciones de Laura con dura crudeza. Cada acusación se sentía como un insulto personal, no solo a mis finanzas, sino a mi carácter. La justicia no necesitará venganza, susurré a la habitación vacía. Solo necesita hechos. Mónica seguía escribiendo en su portátil, sus dedos moviéndose con precisión experta. A medianoche, exactamente, pulsó la última tecla con un clic audible. Está hecho, dijo. Acabo de presentar nuestro escrito al tribunal. Esa pulsación se sintió trascendental de alguna manera, como la campana de inicio de una pelea que no había pedido pero que estaba decidido a ganar. La sala de mediación del juzgado del municipio se sentía demasiado pequeña a la mañana siguiente. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nuestras cabezas, bañando a todos en ese resplandor institucional enfermizo que hace que incluso las personas sanas parezcan enfermas. Había estado despierto desde las 5, repasando los hechos con Mónica, recordándome a mí mismo que respirara. Recuerda, susurró Mónica mientras esperábamos. Ellos cuentan con la emoción. Nosotros contamos con las pruebas. La puerta se abrió exactamente a las 9. Laura entró primero, blusa de diseñador, pelo recién peinado, ese perfume familiar siguiéndola. El mismo que le había comprado para Navidad hacía 3 años. Me pregunté si lo usaba deliberadamente, una especie de guerra psicológica. Dora la siguió, con la barbilla en alto, recorriendo la habitación con la mirada como si estuviera inspeccionando un hotel cuestionable. Ocuparon sus asientos frente a nosotros. El abogado de Laura, un hombre delgado con gafas de montura de alambre, organizó sus carpetas con una precisión exagerada. El mediador Calderón, un juez retirado, entró el último. Buenos días, dijo, recorriendo la sala con la mirada. Intentemos que esto sea productivo.
El abogado de Laura se aclaró la garganta. Mi clienta sostiene que el señor Mendoza ocultó deliberadamente activos comerciales durante el proceso de divorcio. Tenemos razones para creer que Ashley Watch Technologies estaba en desarrollo mucho antes de la separación. Mónica permaneció perfectamente quieta a mi lado. Nos habíamos preparado para esto. Señora Ortiz, el mediador se dirigió a Laura. ¿Le gustaría explicar su posición? Laura cruzó las manos sobre la mesa. Arturo tuvo esta idea durante años. Siempre estaba hablando de software de gestión de flotas con Ricardo. Era parte de nuestro matrimonio, las largas horas en el taller, la codificación. Y ahora finge que ocurrió después de que nos separamos. Su voz tenía esa firmeza ensayada que recordaba de cuando ensayaba sus quejas. Ocultó a Ashley Watch porque no quería que yo tuviera lo que merecía. Sentí que mi mandíbula se tensaba, pero mantuve mi rostro neutral. Señor Mendoza, el mediador me miró. Ashley Watch no existía durante nuestro matrimonio, dije simplemente. Ni siquiera como concepto. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Mónica había organizado todo cronológicamente, estados de cuenta bancarios, documentos de incorporación, correos electrónicos con marca de tiempo entre Ricardo y yo que mostraban que la primera mención de la idea de negocio surgió 2 meses después de que el divorcio finalizara. Verá que el primer registro comercial se realizó 6 meses después de que nuestro divorcio finalizara, continué. El primer contrato con un cliente se firmó 3 meses después de eso. Los ojos de Laura se movieron rápidamente sobre los documentos. Algo en su expresión vaciló, la primera grieta en su certeza. Podría haber falsificado las fechas de esto, interrumpió Dora. Mónica sonrió finamente. El registro público y el SAT no estarían de acuerdo. Estos registros son de dominio público. El abogado de Laura hojeó nuestras pruebas con creciente incomodidad. Además, añadió Mónica, deslizando otra carpeta hacia adelante, tenemos pruebas de que la señora Ortiz recibía apoyo financiero regular del señor Eduardo Valdés durante el periodo en que alegó dificultades financieras. Este era nuestro as en la manga. Mónica había citado los registros bancarios que mostraban transferencias mensuales de Eduardo a Laura a partir de 3 semanas antes de que me dejara y que continuaron durante el proceso de divorcio. El rostro de Dora se puso pálido. Los dedos de Laura se curvaron alrededor de su bolígrafo con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Esto es irrelevante, intentó el abogado de Laura. Es completamente relevante, replicó Mónica. La señora Ortiz alegó abandono y dificultades financieras mientras recibía un apoyo sustancial de un tercero. Tergiversó su situación ante el tribunal. Las cejas del mediador se alzaron mientras examinaba los estados de cuenta. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado. Laura cambió de táctica de repente, su voz se suavizó. Arturo, dijo, mirándome directamente por primera vez. Quizás ambos hemos cometido errores. Podríamos hablar de esto en privado. ¿Recuerdas lo que teníamos? La petición quedó flotando en el aire, tan inesperada que momentáneamente me desequilibró, pero solo por un momento. No, Laura. Mantuve mi voz firme. No puedes quemar el campo y luego pedir la cosecha. Dora emitió un sonido como si la hubieran pellizcado. Eso es bastante duro, comentó el abogado de Laura. Es bastante honesto, respondí. El mediador Calderón nos miró, algo parecido al respeto parpadeando en sus ojos. Mónica colocó suavemente su mano sobre la mesa. A la luz de las pruebas presentadas, solicitaremos la desestimación con prejuicio y el reembolso de los honorarios legales. El mediador asintió, recogiendo los papeles. Creo que tengo todo lo que necesito. Nos reuniremos para el fallo a las 2. Laura se quedó inmóvil, todavía agarrando su bolígrafo mientras todos comenzaban a levantarse. La confianza con la que había entrado se había evaporado, dejando atrás algo frágil e incierto. Una semana después, me senté junto a Mónica en la sala del tribunal, la madera pulida del banco de la galería suave bajo mis manos. La jueza Aguilar se ajustó las gafas mientras revisaba los documentos finales. En el asunto de Mendoza contra Ortiz, comenzó, su voz resonando en la sala de techo alto. Habiendo revisado todas las pruebas y testimonios, este tribunal no encuentra mérito en las reclamaciones de la demandante sobre bienes ocultos. Exhalé lentamente.
La postura de Mónica se mantuvo profesional, pero capté la ligera curva ascendente de su boca. Además, continuó la jueza Aguilar, encuentro que las acusaciones de la demandante no solo carecen de fundamento, sino que son deliberadamente engañosas. Miró directamente a Laura, cuyos hombros se habían puesto rígidos. Este tribunal desestima todas las reclamaciones con prejuicio e impone sanciones por un monto de 400.000 pesos al demandado por honorarios legales y daños. El mazo golpeó con firmeza. El abogado de Laura se inclinó para susurrarle algo, pero ella simplemente miró al frente. Afuera en el pasillo, Mónica finalmente relajó su compostura. No uso la palabra, Victoria, a la ligera, dijo, guardando los papeles en su maletín. Pero sanciones como estas son raras. La jueza lo vio todo. Gracias, dije, encontrando esas dos palabras totalmente inadecuadas. Por creerme desde el primer día. Confiaste en el proceso, respondió Mónica. La mayoría de los clientes quieren combatir el fuego con fuego. Dejaste que la verdad fuera tu arma. Extendió la mano. Fue un honor, Arturo. Nos dimos la mano y me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. El nudo de ira que había llevado desde esa primera noche en la cocina finalmente había comenzado a deshacerse. El sol se estaba poniendo mientras conducía a casa, proyectando largas sombras sobre la carretera. Las mismas calles que una vez había recorrido con desesperación ahora se sentían diferentes bajo mis ruedas, más ligeras de alguna manera, como si el propio coche sintiera el peso que me había quitado en esa sala de tribunal. Mamá había preparado la cena. La cocina olía a ajo y romero, las ventanas entreabiertas para dejar entrar la brisa de la tarde. Ricardo llegó con una botella de tequila reposado, su risa estruendosa llenando nuestro pequeño comedor. Por la justicia, brindó, levantando su copa. Y por Arturo, que no dejó que los desgraciados lo aplastaran. Lenguaje, lo regañó mamá, pero sonreía mientras chocaba su copa con la de él. Nadia llegó la última, trayendo pan dulce casero y una calidez tranquila. La había conocido hacía 6 meses cuando el municipio amplió su contrato de Ashley Watch. A diferencia de Laura, la ambición de Nadia no estaba ligada a las apariencias o al estatus. Se movía por la vida con propósito, pero sin las aristas afiladas de Laura. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa, observé a Nadia ayudando a mamá a servir la comida, su conversación fácil salpicada por las historias de Ricardo. El contraste entre este momento y el frío silencio de los últimos días de mi matrimonio no podría haber sido más marcado. Más tarde, Nadia y yo estábamos en el porche trasero. El jardín cobraba vida bajo el cuidado de mamá, los rosales brotando con promesa. Felicidades, dijo Nadia en voz baja. Aunque esa parece la palabra equivocada. ¿Por qué? Porque ganar algo por lo que nunca deberías haber tenido que luchar no es realmente ganar. Se apoyó en la barandilla. La paz es el verdadero trofeo, ¿no es así? La miré de verdad, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Sí, dije. Creo que sí. El domingo siguiente amaneció claro y fresco. Saqué el Ferrari, no porque necesitara ir a ningún lado, sino porque a veces el movimiento ayuda a alinear los pensamientos. El motor zumbaba mientras recorría calles familiares, pasando por el taller donde comenzó Ashley Watch, pasando por el juzgado donde casi terminó. En esa misma intersección donde Laura me había visto meses atrás, reduje la velocidad. A través de la ventana del salón, pude verla trabajando, con el pelo recogido, concentrada intensamente en un cliente. Debió sentir algo porque levantó la vista brevemente. Nuestras miradas se encontraron durante medio segundo antes de que ella desviara la vista, fingiendo estar absorta en su tarea. No sentí triunfo ni ira, solo una extraña y tranquila certeza. El semáforo se puso en verde. Aceleré suavemente, el Ferrari respondiendo con elegante precisión. No necesité mirar por el espejo retrovisor. Mi pasado ya sabía lo que había perdido. La luz de la mañana se reflejó en el emblema del caballo encabritado en el capó, enviando arcoíris fracturados por el salpicadero mientras me incorporaba a la autopista abierta. La carretera se extendía ante mí, limpia y vacía, y mía.